A ver, pensemos en la tensión que se vive en un hospital. Cada segundo, cada decisión puede cambiarlo todo. En medio de ese caos controlado hay un experto, una experta, cuyo rol es absolutamente fundamental, pero que muchas veces no vemos. Su trabajo no es ponerle nombre a la enfermedad, sino gestionar cómo esa enfermedad afecta al cuerpo, a la respiración, al movimiento. Vamos a ponerle luz a ese profesional. Y aquí está la clave de todo. Su filosofía de base es esta: el foco no está en la patología, sino en la función. Para el fisioterapeuta, la pregunta no es solo ¿qué enfermedad tiene esta persona?, sino más bien ¿cómo está impidiendo esta enfermedad que se mueva, que respire, que viva? Es un cambio de perspectiva radical que lo redefine todo. Bueno, este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, vamos a ver las bases que sostienen su práctica. Luego, nos metemos de lleno en las decisiones críticas que toman, por ejemplo, en urgencias. También veremos su rol en la gestión del cuidado en todo el hospital, la importancia del lado humano de su trabajo y, al final, la prueba de fuero que demuestra su competencia. Ok, empecemos por el principio. ¿De dónde viene la autoridad que tienen para actuar? Pues no es solo una cuestión de técnica, es una práctica autónoma, con un respaldo legal y conceptual muy, muy sólido. Miren, en lugares como Colombia, esta ley es clave. ¿Por qué? Porque los define como profesionales autónomos. Y ojo, que esto no es solo un título bonito, significa que tienen la autoridad legal y, por supuesto, la responsabilidad de tomar decisiones clínicas importantísimas de forma independiente, siempre basándose en evidencia y en su criterio científico. Y aquí está una de las diferencias más importantes, y quiero que quede súper clara. Mientras que el diagnóstico médico podría ser neumonía, el diagnóstico del fisioterapeuta va a ser sobre las consecuencias de esa neumonía. O sea, va a identificar un intercambio gaseoso alterado o una movilidad limitada. Su tratamiento no ataca solo a la enfermedad, sino sus efectos directos en la vida de la persona. Ahora sí, vámonos a la acción. Vamos a ver cómo se aplica todo esto en uno de los lugares más intensos del hospital, la sala de emergencias respiratorias, un lugar donde la adrenalina está a tope y cada decisión tiene que ser rápida, pero sobre todo precisa. En un ambiente así, con tanta presión, no hay espacio para la improvisación. Por eso, estos profesionales no se basan en la intuición, no, para nada. Usan herramientas estandarizadas, escalas validadas que les dan datos objetivos para decidir, en minutos, qué camino tomar con un paciente. Por ejemplo, con los más chiquitos, los que llegan con bronquiolitis. Usan escalas como esta. Con unos pocos datos como la frecuencia respiratoria o si se escuchan silbiditos en el pecho, pueden clasificar la gravedad y decidir si ese niño necesita quedarse en una unidad de cuidados más complejos o si se puede manejar ahí mismo. Y con los adultos la cosa es igual de seria. Con la neumonía, por ejemplo, usan herramientas como el CURB-65. Esto les ayuda a ordenar el riesgo, a responder una pregunta crucial. ¿Este paciente se puede ir a casa con tratamiento? ¿Necesita quedarse hospitalizado en una planta general? ¿O su estado es tan delicado que tiene que ir directo a la UCI? Y esta herramienta es de verdad una pasada. Para los pacientes que ya están con un soporte de oxígeno, el índice ROX te da un número, un dato duro, que predice si esa terapia va a funcionar o no. Te permite anticiparte a la crisis. O sea, en lugar de reaccionar cuando el paciente empeora, te ayuda a tomar la decisión de escalar el cuidado, como una intubación, de forma proactiva. Es casi como ver el futuro. Pero ojo, su trabajo no termina para nada en urgencias. Una vez que el paciente se estabiliza y sube a una planta de hospitalización general, empieza otra fase importantísima. Aquí, el fisioterapeuta se convierte en una pieza clave del engranaje, un gestor que vela no solo por la recuperación, sino por la seguridad del paciente durante toda su estadía. Pensemos en este dato un momento. Es brutal. Más del 60% de los errores médicos graves no pasan por falta de conocimiento, sino porque la información crítica se pierde en el camino, se malinterpreta entre un turno y otro, entre un profesional y otro. Para luchar contra esto se usan protocolos como el SBR. Es una herramienta que puede parecer muy simple, pero es increíblemente poderosa. Básicamente ordena la conversación. Te dice, primero, la situación. Segundo, los antecedentes. Tercero, tu análisis. Y cuarto, tu recomendación. Así se aseguran de que nada importante se quede en el tintero.
Otra de sus funciones clave es la de ser una especie de auditor de calidad. Su trabajo es acortar esa distancia que a veces existe entre el cuidado ideal, lo que dice la ciencia que hay que hacer, y el cuidado real, lo que pasa en el día a día. Hacen auditorías para ver, por ejemplo, si los protocolos de movilización temprana se están aplicando como deberían para evitar complicaciones. Y esto lo hacen diseñando y siguiendo indicadores de calidad. Miden la estructura, o sea, ¿tenemos el equipo necesario? Miden el proceso, ¿estamos siguiendo los pasos correctos? Y miden el resultado, que es lo más importante. ¿El paciente mejoró de verdad? Este trabajo es esencial para poder medir y, por lo tanto, mejorar la atención todo el tiempo. Pero claro, no todos son datos, protocolos y auditorías. La verdadera excelencia, esa que marca la diferencia, no se puede medir solo con números. Se define por algo más, por poner a la persona en el centro de absolutamente todo. Y estas son esas cualidades que transforman a un buen técnico en un profesional extraordinario. Hablamos de saber comunicarse, de liderar dentro de un equipo, de practicar siempre con la mejor evidencia, pero sobre todo, de humanizar el cuidado. Son la base de la confianza. Esta frase es potentísima. Resume perfectamente el núcleo ético de su práctica. Cosificar es tratar al paciente como un objeto, como una enfermedad en la cama 302. Humanizar es verlo como una persona, con su historia, sus miedos, su dignidad. Y esa es la misión. Por supuesto, el mundo ideal no existe. La realidad del día a día en un hospital es complicada. La falta de tiempo, de recursos, a veces de formación, son barreras reales. Pero parte de ser un gran profesional es justamente reconocer esas barreras y encontrar la manera de superarlas, para nunca perder ese enfoque humano. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que un profesional de verdad ha integrado todo esto? El conocimiento científico, las habilidades técnicas, la ética. ¿Cómo se prueba? Pues con una evaluación final, súper rigurosa, que imita la realidad de la forma más fiel posible. Porque aquí está el detalle. Una cosa es saberse la teoría de un libro de memoria, y otra muy, muy distinta es saber qué hacer cuando tienes a un paciente enfrente, la situación es crítica y el reloj corre en tu contra. No basta con saber el por qué, hay que demostrar el cómo. Y esa prueba se llama ECOE. Para que nos hagamos una idea, es como un simulador de vuelo para la medicina. Es un entorno seguro, controlado, donde se recrean los escenarios más complejos y desafiantes del hospital. Ahí se evalúa su capacidad para actuar, para comunicarse, para decidir, como si fuera un caso 100% real. Y en esta prueba se enfrentan a situaciones de altísima complejidad, desde manejar la crisis respiratoria de un niño hasta decidir si un paciente en UCI ya puede respirar por sí mismo. Pero fijémonos bien en la estación de hospitalización general. Aquí se evalúa algo que es crucial para la recuperación, la movilización temprana. Se prueba su habilidad para valorar si un paciente está lo suficientemente estable, neurológica y hemodinámicamente para empezar a moverse. Y esto, que parece simple, puede prevenir coágulos, atrofia, neumonías y acelerar muchísimo el alta. Es la ciencia aplicada, ahí mismo en la planta del hospital. Así que, la próxima vez que pensemos en la recuperación de alguien en un hospital, recordemos a este experto, el profesional que está ahí al lado de la cama, no solo aplicando una técnica, sino evaluando, decidiendo, comunicando y gestionando activamente todo el proceso para devolverle al cuerpo su función más esencial, la capacidad de moverse.